Voy a ser breve en esta descripción que siempre hacemos como parte introductoria para conocer el lugar de donde se desarrolló su trabajo, este personaje, para poder avanzar porque sobre Sansón hay muchas cosas para hablar. Hay un municipio aquí en Colombia que se llama Sora, que es en el departamento de Boyacá. Pero en esa época de Sansón, allá en lo que hoy es el territorio de la Franja de Gaza, donde hoy está el conflicto entre el pueblo israelí y Hamás, ahí hay un pueblo también llamado Sora. Pues mire que esa era la ciudad prácticamente donde estaban los papás de Sansón, el papá del señor Manoa con su esposa. Ciudades cercas, sí, estaba Ascalón, estaba la misma ciudad de Gaza, otras ciudades que están allí. Pero vamos a centrarnos en toda esa franja del conflicto hoy, que está librando el Estado de Israel. La parte histórica, muy, muy abundante la historia de Sansón. Mire que no solamente a Sansón se le conoce dentro del contexto bíblico como un personaje que Dios llama, que Dios le da una misión, que él entra en desobediencia, pero que al fin y al cabo él cumple la misión para la cual Dios le encargó. Pero allí hay unas situaciones a nivel universal cuando se estudia la historia y es que lo comparan con este Dios grande de los griegos, Heracles, con el mismo Atlas, con otra serie de personajes, incluso con un personaje de la antigüedad, el señor Gilgamesh, el primer escritor que se dice y primer rey de la humanidad, Gilgamesh. Su parte social no es fácil. Manoa, el papá de Sansón, venía de la tribu de Dan. Esta tribu de Dan se ha caracterizado por tener unas connotaciones muy particulares en relación con las demás tribus. De todas maneras, Manoa era de la tribu de Dan y en consecuencia Sansón de la tribu de Dan. La parte cultural para la época se dice por la historia universal que es cuando en verdad este grupo de filisteos estaba llegando desde la parte norte del mar Mediterráneo, especialmente de Chipre, de Sicilia, de la península, digamos, macedónica en su parte sur, pero especialmente de lo que se ha llamado la alzada, es decir, la costa mediterránea en su parte oriental. De tal manera que esta cultura de los filisteos, que en uno de los programas estuvimos hablando de estos filisteos, pues no era compatible en ninguna de los lazos culturales, sociales o familiares con las tribus de Israel y menos con la tribu de Dan. En tal forma, toda esta parte es tan importante conocerla toda vez que Sansón, que cumple su misión de acabar con los filisteos, porque en una contienda de caída de las columnas y desde luego el edificio del templo donde estaban reunidos los filisteos, pues nomás murieron 3000. Se dice que después David acabó con ese remanente y desde luego que hasta ahí se sabe de los pueblos filisteos. Entonces, hasta acá esta parte de reseña introductiva para entender dónde estuvo el señor Sansón. Y muy importante, le cedo la palabra a Marcelita para que ella nos comente esas notas características, lo que ella nos ha preparado para compartir de esas características personales del juez de Sansón, el enemigo o el que acabó, llamémoslo así, con los filisteos. Sí, importantísimo toda esta parte geográfica de la que Juan nos habla,
Pero también, pues no me cansaré de siempre mencionarlo en este espacio de perfiles, es la connotación también y el contexto en el cual Dios levantaba siempre a un libertador o a alguien, ¿cierto? Ujú. Para que pues él pudiese, para que él actuara para su pueblo. Entonces recordemos, ustedes lo pueden ubicar en el capítulo 13 del libro de Jueces, que es donde se habla exactamente pues de todo lo que empieza con Sansón. Entonces, ¿qué sucede? Que pues dice ahí el capítulo que otra vez el pueblo del Señor totalmente perdido. O sea, lo estoy obviamente pues diciendo en mis palabras, ¿no? Pero ¿qué? Pero pues ahí lo dice que otra vez los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Así que el Señor los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. O sea, imagínense, muchos años, ellos oprimidos durante esto. Además, los animamos a que vayan a YouTube y vean lo que hablamos de los filisteos, ¿sí? Que pues ahí también pudimos pues hablar bien de cuál era el perfil, las condiciones de este pueblo filisteo que eran bastante crueles, bastante rudos y lo vamos a ver pues en todo lo que pasó con Sansón también. Así que bueno, dicho esto, ¿qué sucede? Que Dios, o sea, Dios una vez más actuando en amor, en misericordia, pues estaba Manoa, que era de la tribu de Dan, y su esposa no podía tener hijos, no podía concebir. Y Dios, una vez manifestando más su gloria, pues el ángel del Señor se le aparece a la esposa de Manoa y le anuncia que ella iba a tener un hijo y le da las instrucciones de cuáles iban a ser como esas características y le dijo de una vez que ese hijo iba a ser consagrado a Dios, Ujú. iba a ser un nazareo, ¿sí? Entonces los oyentes dirán, ¿pero qué es eso de nazareo? Pues bueno, la palabra de Dios, ustedes pueden ir a Números también cuando tengan el tiempo, en el libro de Números, en el capítulo 6, allí está todo lo que Dios dice de los nazareos, todo lo que es el nazareato. Entonces, pero palabras más, palabras menos, ¿qué es un nazareo? Es una persona consagrada a Dios, apartada para Dios. Entonces, ustedes allí en el capítulo 6 del libro de Números pueden conocer todas las leyes que están para el nazareo. Y Dios le habla a esta mujer, es decir, para ella y para Manoa, su esposo, no era para nada desconocido esto, porque ellos conocían las leyes, porque recordemos que Moisés dejó escrito todo el Pentateuco, todo lo que fue la ley de Dios, él dejó todo esto escrito, entonces ellos tenían conocimiento de todo esto que Dios les había hablado. Así que Dios le dice a esta esposa, la Biblia no nos registra el nombre de la mamá de Sansón. Bueno, creo, no sé si de pronto estoy equivocada, pero pues a donde yo leí no lo menciona. Entonces Dios le da las instrucciones a ellos de lo que iba a hacer Sansón, que nos iba a cortar el cabello, que no consumiría uvas, que todas estas cosas. ¿Para qué? Para ser esa persona totalmente apartada. Eso no quiere decir de que él no iba a tener relación, digamos, con las personas como tal. Sí, pero iba a ser una persona que se iba a alejar de toda la parte de mundanalidad y las cosas que de pronto lo iban a alejar de vivir una vida en santidad y consagrada a Dios. Acá también quiero hacer como un paréntesis, porque también Dios le dio todas esas ordenanzas al pueblo de Israel. Pues recordemos que el pueblo de Israel duró más de 400 años bajo el dominio de Egipto. Por ende, pues cuando Dios los lleva al desierto y llama allí al monte Sinaí a Moisés y le da todas las instrucciones, todas las normas de conducta, de convivencia, de cómo debían comportarse entre ellos, con los extranjeros, todo lo que debían hacer, allí ustedes lo van a leer del Éxodo en adelante, todo esto. Entonces, pues Dios les da porque era su pueblo escogido y Él se estaba dando a conocer a su pueblo. Tal cual como era entonces y todo lo que él tenía para ellos. Entonces, pues por eso también allí entre estas normas pues encontramos la del nazareato. Entonces ustedes pueden ir allí a número 6 para que lo repasen y conozcan también pues por qué es esta como ordenanza.
Entonces decíamos, el sustantivo hebreo nazir procede del verbo nazar, que significa atar, y de ahí separar. Es decir, que el nazareato es una institución premosaica muy antigua reglamentada por la ley de Moisés. La dedicación del nazir supone un alejamiento de ciertas cosas que separan de Dios o dificultan su consagración a Él. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Yahweh. El nazareato duraba un periodo determinado, pero no implicaba ruptura con la vida social ni ascetismo, que era lo que mencionábamos. Entonces, pues esto como en esta primera parte, en esta primera introducción del perfil de Sansón. Entonces, un hijo deseado, pues porque la esposa de Manoah no podía tener hijos, entonces pues imagínense para la mujer en ese momento cuán importante era tener hijos, se sentían impuras, inmerecidas del favor de Dios, todo eso. Entonces, pues un hijo deseado, ¿cierto? Un hijo que ya tenía un propósito, de parte de Dios que cumplir, que era ser el libertador del pueblo de Israel de la opresión de los filisteos, y una persona totalmente consagrada a Dios, que ya en el camino nos vamos a dar cuenta que Sansón, mejor dicho, o sea, yo no sé qué fue lo que pasó ahí, si es que de pronto también los padres fueron muy permisivos, porque pues es que Sansón pues hizo todo lo contrario, o sea, no se cortó el pelo porque eso sí lo mantuvo hasta el momento de lo de Dalila, pero en la parte comportamental, sí, muy carnal. Sí, muy carnal. Y ve, bien interesante, amigo, lo que nos ha indicado Marcela de esas características muy especiales de Sansón en cuanto a su parte individual, es decir, a su personalidad. Entonces, resumiendo, porque es bien importante tener en cuenta estas características, empecemos porque realmente la vida de Sansón es un milagro de Dios. Sí. Un milagro de Dios. En segundo lugar, pues sus padres pertenecían a la tribu de Dan, y la tribu de Dan siempre fue una tribu bastante rebelde. Sí. Tanto así que en el libro del Apocalipsis no aparece la tribu de Dan, y como un paréntesis chiquito, se dice por Scofield, que de la tribu de Dan es donde va a venir el anticristo. Bueno, pero esa es una doctrina. Otra característica importante, y qué bueno que Marcela hizo referencia con las explicaciones, lo de el nazareo. Es muy diferente a nazareno, ¿no? Nazareo es el gentilicio de los que han nacido en la ciudad de Nazaret, pero nazareato o nazareo era, llamémoslo, una persona que debía vivir desde pequeñito con unas limitaciones toda vez que estaba consagrado a Dios. Y hay algunas limitaciones propias del nazareato que era: uno, no tomar vino, ni siquiera tomar jugo de sidra, y menos contaminarse con cosas que no fueran dentro de la ley levítica. Es decir, no podía acercársele a una persona muerta, no podía acercársele a un cuerpo muerto, y nosotros sabemos que por allá, después de que mató el león, encontró la colmena de abejitas con su miel, y el ni corto ni perezoso fue allá y tomó. Imagínense la contaminación. La otra parte era que ellos no debían cortarse en el cabello. Sí. Y llevar una vida, no digamos como un monacato, como una persona de un convento, pero sí fundamentalmente eran esas reglas. Conocemos como otros nazareatos o personajes, por ejemplo, se dice de Daniel. Sí. Se dice de Daniel, y se dice de Juan el Bautista, de Elías. y desde de Elías, ¿sí? Y de igual manera, pues como modelo Jesús, ¿no? Sí. Entonces, esas son las características propias. Otras accesorias podría ser lo que Marcelita nos indicó, desafortunadamente, la desobediencia. En otras palabras, el no acatar
ese llamado que Dios le había dado, con esos consejos, con esas limitaciones que se le había indicado no solamente pues a él, sino también directamente al papá especialmente y a la mamá. Pero no se dio, entonces ahí vino toda una serie de accidentes. En primer lugar, pues hago como introducción para que, si quiere Marcelita, tú continúas. Primer error tremendo. Se fueron por allá de paseo por una ciudad llamada Timnah, Timnat. y resulta que el Sansón en su adolescencia, jovencito, se enamoró de una peladita de Timnah. Y vaya capricho y pataleta que le dio de formar a los papás hasta que los convenció y se la dieron por mujer. Y ahí viene una cantidad de problemas. Sí, o sea, es que también para, digamos que, o sea, mientras tú hablabas yo pensaba que pues es que es como siempre la lucha que se tiene como hijo de Dios, no porque sea aburrido, porque pues eso es lo que el enemigo nos quiere sembrar, ¿cierto? Como que qué aburrido ser cristiano, no se le permite esto o aquello. Pues obviamente las mujeres de Israel iban a ser muy diferentes a las mujeres de los filisteos, de Gaza y de todas esas regiones, pues porque eran mujeres que ya pues tenían unas costumbres muy diferentes, muy paganas, seductoras, de sensualidad, de todas estas cosas. Entonces pues imagínate, pues por eso también Dios quería que su pueblo se diferenciara de esos pueblos, que la mujer del pueblo de Israel se diferenciara con las mujeres de estos pueblos paganos, que era lo que yo decía, pues obviamente provocativas, a la parte humana. Recordemos que cuando hablábamos precisamente al principio de estos programas de perfiles y los viernes que hablamos como de esos acontecimientos, una de las cosas que Satanás siempre usa, o sea, es la parte de lo visual, ¿cierto? Entonces yo me imagino pues también Sansón allá con todas estas mujeres y pues bien bonitas, porque pues también eran mujeres muy bonitas, y pues obviamente, imagínate con una vestimenta totalmente diferente, todos los arreglos que tendrían, los maquillajes y demás, cosa que no eran así las mujeres de Israel. Entonces, pues esto a Sansón, pues imagínense, pues eso, la debilidad y todo esto, allí pues todo esto, pues allí quedó sucumbido ante la belleza de esa mujer que él se enamoró, seguramente era muy bonita, y pues bueno, el capricho. El capricho y lo que tú decías, ahí empecinado, pues sus padres obviamente le recordaron que él no debía pues fijarse en una mujer filistea, que porque pues no de las de su pueblo, que habían muchas mujeres también y seguramente muy bonitas, pero de ahí viene ese pasaje en 31 que pues toda la belleza de la mujer debe ser la que brota de adentro del corazón y no la exterior, ¿cierto? Entonces, pero pues para él no fue suficiente. Entonces, pues claro, cayó rendido pues ante esa belleza que tenían las mujeres de Timná, y pues allí se da, ahí empieza todo pues la declive. La declive de Sansón, porque ahí él cedió a su instinto y cedió a su parte carnal, y con eso ya suficiente para que pues el enemigo pues también lo usara para muchas cosas más adelante, que ya pues vamos a seguir hablando. Pero entonces acabemos en el perfil de Sansón, pues un hombre muy proclive, muy inclinado hacia hacer todo lo que era contrario a lo que Dios había pues estipulado para él desde un principio. Sí, bien, Marcelita. Buenos datos nos edifican y nos orientan realmente lo que puede pasar en una persona cuando opta por su camino y no el camino indicado por Dios. Y miren, bueno, está bien. Se enamoró de esta muchacha, pero siguen esos errores. Después en la boda, vaya tremendo error. Entonces, él no debería haberlo hecho porque no era costumbre del pueblo de Israel, era más bien costumbre del mismo pueblo filisteo y de otras culturas. Jugar como a las adivinanzas, sí. a los sortilegios, ¿qué? Sortilegios. Sí, pero antes de eso, mire cómo una cosa va llevando a la otra. O sea, Sansón ya le estaba dando cabida al pecado, como dice Santiago, ¿no? Es como
lo concibe, lo va alimentando, hasta que da luz, ¿cierto? Entonces, no solamente el tema de fijarse en una mujer filistea, sino también el tema de lo del león. Recordemos que pues viene un pasaje que ahí es donde yo creo que él empieza pues también a ser evidente el poder de Dios en él, y vemos que en el camino pues él mata a un león, ¿cierto? Y de regreso, dice que cuando ya estaba de regreso, notó que dentro de la cabeza del león, o bueno, dentro de ya lo que quedaba del león, había un panal de miel. Y dice que toma ese panal de miel, se lleva esa miel y le da de esa miel a sus padres sin decirles de dónde provenía. Si él les hubiese dicho, los papás no hubiesen comido de esa miel. ¿Por qué? Porque había también una ley para los israelitas que no debían acercarse a un cadáver. No debían hacerlo porque serían considerados inmundos y ahí tenían que hacer un proceso de purificación. Pues Sansón, ni corto ni perezoso, él se acercó, él sabía que estaba mal. Él lo sabía. Y no solamente él, sino que le dio de comer a sus padres esta miel que era tomada de allí. Entonces, mire cómo él fue concibiendo ese pecado en su corazón. Y pues ahí, pues era necesario hablar de eso para poder hablar del acertijo, porque el acertijo tiene que ver con esto. Sí, y ya en ese acertijo, reitero, era una costumbre de los pueblos paganos. Él la tomó. Bueno, resulta que ahí viene el primer problema. La confianza que él tenía en su esposa, y voy a describir la pataleta que le formó la novia para que le dijera cuál era el acertijo, con el compromiso de que no le iba a contar a nadie, ¿no? Y resulta que sí le contó a sus amigos filisteos. Ahí vino un primer problema por esas 30 capas que tenía que entregar. Sí. Entonces, como un hombre virtuoso, en su fuerza fue a un lugar, cogió a 30 filisteos, los mató y les quitó los mantos, capas o trajes y cumplió. Pero después viene otro desacierto tremendo. Resulta que él después vuelve a la casa de su esposa que le había dado allá el pueblo de Timná y la encuentra en la casa y le ruega que vuelvan. Pero el papá dice, no, qué pena, pero es que ya la di por esposa a otro. Y ahí viene un problema tremendo de Sansón, que es el resentimiento, la venganza. No recuerdo, son 300 zorras las que él cazó y le puso en cada cola de la zorra una antorcha. Es decir, una tea o donde prendía fuego, y esas zorras benditas que corren mucho por entre los sembrados de trigo y de cebada, fue por allá y incendió toda la sementera. ¿Se puede imaginar lo que pasó allí y luego la venganza de los filisteos? Pero más adelante hay un inconveniente porque él se va muy tranquilo de ahí, se va a otra ciudad, a otro pueblo, y allí comete otro error tenaz. Imagínense, va a dormirse con una prostituta. ¡Tremendo! Y luego se libera de ahí, y entonces para demostrar su hombría, que era un hombre fuerte porque lo era, entonces lo iban a apresar y él cogió una puerta, pero es doña puerta que de acuerdo a algunos historiadores pesa toneladas. Y se la llevó, la arrancó con los cimientos, los dinteles que se llaman, y se llevó esa puerta casi más de 30 kilómetros y la subió a la montaña más alta. Y eso fue una venganza de los filisteos. Después vinieron otros asuntos, pero para ir agilizando, viene el problema tenaz. Ese sí que fue, digamos, el acabose. Se enamoró de una filistea de pronto más hermosa que la primera esposa, y es la señora, ¿cómo es que se llama la chica? Dalila. Las películas y las lienzos o pinturas que dibujan a Dalila, mejor dicho, Dalila, una reina completa. Y allí también viene el mismo problema, que cuénteme en dónde radica su fuerza, y dele, y entonces hay una fotografía de Giotto, creo que es, por aquí la tengo, que está Dalila llorando en
las piernas de Sansón, diciéndole que por qué no le contaba, que entonces no la quería. Y claro, pobre Sansón, ¿cómo se llama? Desorientado, sin el poder de Dios, le contó que estaba en el cabello y ya ustedes saben la historia de lo que pasó. ¿Qué ocurrió? Para terminar con esta partecita, a Sansón lo cogen los filisteos, le sacan los ojos y lo meten a una mazmorra. Tremendo lo que pudo pasarle a este señor. Sí, lo que quería, digamos, para ya pasar a la otra parte que Juan mencionaba, es que definitivamente, pues, toda la debilidad también que Sansón o la exposición que él se vio allí al haberse involucrado, pues, con una mujer filistea, que seguramente, pues, no podemos ahí, el texto no nos dice si ella lo amaba o no, pero dice también el texto, en honor a la justicia de la mujer también, es que dice que los filisteos presionaron a la esposa de Sansón, de que si ella no lograba, pues que él le revelara el acertijo, pues ellos la amenazaron con que quemarían la casa de su padre. Entonces, pues imagínense, pues también ahí, ante esa situación, pues esta esta mujer que podría ser también, pues estaba entre la espada y la pared. ¿Qué quiero decir con eso? Que de ahí también la importancia de que Sansón no se involucrara con una mujer que era filistea, de un pueblo pagano, porque Sansón iba, o sea, fue consagrado y fue la persona que Dios escogió para que él libertara a su pueblo de los filisteos. Entonces su corazón iba a estar dividido. Él no iba a poder tomar decisiones de manera objetiva ante el propósito que Dios tenía con él de traer libertad a su pueblo de este pueblo opresor. Entonces, y ahí se puede ver esto, lo que sucedió, que se dio pues a todo lo que le tocó a su esposa hacer para pues evitar también una tragedia que era pues lo que los filisteos, ¿por qué? Porque era un pueblo pagano que estaba decidido a destruir al pueblo de Israel, a mantenerlos subyugados. Entonces ahí vemos también las consecuencias del pecado de Sansón, de haberse involucrado pues con esta mujer, y todo lo que Juan mencionaba, pues todo esto también que trajo pues la rabia, lo que hizo de las zorras, atarles unas antorchas para quemar un montón de cultivos que habían allí de los filisteos, y pues esto también lo llevó a involucrarse pues con prostitutas, mejor dicho, pues a la perdición y todas las consecuencias. Y aún así, Juan, es impresionante, que creo que ya la parte que vas a entrar a hablar, cómo Dios, a pesar de todo, el amor de Dios estuvo y la misericordia de Dios estuvo con Sansón, porque mira que él no perdió la fuerza a pesar de todos estos pecados y toda esta condición que Sansón, pues porque imagínese ir a levantar esa puerta, que eran esas puertas, pues el grosor era una cosa impresionante, porque además estas eran las que servían de transporte, ¿no? De los carros y bueno, todo lo que entraba y salía de la mercancía a las ciudades, a la ciudad allí. Entonces, pues era eso lo que quería pues como agregar. Interesante, porque todas esas adiciones de lo que dice el texto, de lo que dice la misma historia de la vida de Sansón, nos ilustran. Y claro, ahora sí vamos a analizar lo que hemos llamado en este segmento la parte de la relación de Sansón con Dios, o de lo que puede ser la parte teológica. Y entonces aquí vamos a analizar algunos puntos que son muy importantes dentro de la vida de Sansón. Uno, ya lo habíamos indicado, que la concepción, el haber la esposa de Manoa, haber dado a luz a Sansón, pues es realmente un milagro de Dios, es la voluntad de Dios, es la soberanía de Dios, pero es el llamado que Dios hace a una persona para que cumpla una misión. Entonces nos podríamos preguntar, pero entonces, ¿cuál era la misión de Sansón? ¿Que no tomara vino, que no tomara sidra? No, realmente no. Incluso que se fuera a casar con una cananea, no, o de pronto con una filistea, tampoco. La misión por la cual Dios llama a Sansón es para darle exterminio a los filisteos. Es acabar con los filisteos.
Exacto. Y mire cómo vemos allí en la preparación que Dios le dio. Por eso era, no se corte el cabello, no tome vino, no se contamine. Esté allí obediente. Desafortunadamente no cumplió. Pero acá es donde viene la soberanía de Dios. Que a pesar de que Sansón se desvió del camino desde un comienzo, que a pesar de que él sabía cuál era la misión que tenía que cumplir y que ya lo había experimentado, no solamente con los 30, Sí. con los 300, sino que hubo una contienda tremenda, a mí se me ha pasado por alto, con unos filisteos y con una mandíbula de un asno, Ah, mató a sí. 100,000 filisteos. Ujú. Entonces mire que aquí vemos cómo Dios, a pesar de la desobediencia de Sansón, él lo utilizaba para cumplir la misión por la cual Dios lo había llamado. Ahora, lo de Dalila, allí los filisteos la utilizaron mediante las promesas de unas sumas de dinero, de monedas de oro, para que Dalila cumpliera la misión y revelara cuál era el secreto de su fuerza. Sí. Y aquí hay que aclarar, porque tal vez uno puede imaginar que Sansón realmente tenía la fuerza en el cabello. Miren que este es un texto Sí. muy simbólico, pero era propio del Nazario. Así el cabello lo tuvo Juan el Bautista y lo tuvo nuestro Señor y Salvador Sí. Jesucristo. Era una señal, pero la verdadera fuerza no emanaba directamente de la fortaleza de Sansón, sino del poder de Dios. Para utilizarlo, así como utilizó a ese pequeño David, ese jovencito, para derribar a ese gigante Goliat, que también era filisteo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque esto es lo que se analiza en la parte teológica. Ahora, vamos avanzando. Sansón, preso, sin ojos, le crece el cabello. Y en una fiesta de los filisteos, sin pensarlo, entonces se acordaron en plena fiesta, oye, Sansón está sin ojos, tráigalo acá para que nos divierta, a ver qué hace sin ojos. Tremendo. Pero mire cómo es la guía, el poder de Dios, utilizándolo así sin ojos para poder cumplir la misión, derribar los filisteos. Entonces, ¿qué ocurrió allí? A Sansón lo llevaron y él ya sabía. Yo creo que en este momento Dios le debió de indicar, porque para él decirle, sí, listo, pero póngame por ahí cerca a las columnas y traten de orientarme en dónde están esas columnas. Cuando él abre sus brazos, coge las columnas, que eran unas columnas no como las que hoy conocemos, sino unas doñas columnatas, pues fíjese que derriba el templo, pero el templo de los filisteos. Y ese templo de los filisteos se dice por la historia secular que era un templo. Imagínense, si cabían 3,000 personas. Entonces, ahí se cumple la misión de Dios que le dio a Sansón, a pesar de que Sansón incumplió, se fue por otro camino, pero él lo utilizó en su soberanía, en su poder, para cumplir el llamado y la misión en Sansón de acabar con los filisteos. Derriba las columnas, se cae toda la cubierta del templo y mueren, dice el texto bíblico, 3,000 filisteos. Marcela. Sí. Uy, Dios mío, sí, esto la verdad, a mí me duele mucho ese pasaje donde dice que le sacaron los ojos. Uy, Dios mío, de verdad que uno dice, Padre del cielo, qué triste, ¿verdad? Esta situación y pues un hombre como él estar en esto, pero vemos allí en el pasaje, en el capítulo 16 de Jueces, sí, se reunieron los filisteos y esta parte, ellos estaban gozosos, estaban, mejor dicho, llamaron, estaban haciendo la celebración porque su sed de vengarse de Sansón, veían a Sansón como un peligro y ellos no podían permitir que Sansón siguiera vivo
porque obviamente su propósito era acabar con el pueblo de Israel, o sea, exterminarlo. Algo muy parecido como a lo que de pronto actualmente, sí, el pueblo de Israel sigue teniendo sus enemigos y todo, entonces, y vemos acá dice, o sea, ellos también, acuérdense que ellos eran pueblos paganos que adoraban dioses, y dice, nuestro Dios nos ha dado la victoria sobre Sansón, nuestro enemigo. Interesante eso. Ah, claro. Y dice, cuando el pueblo vio a Sansón, también alabó a su Dios diciendo, nuestro Dios nos ha entregado a nuestro enemigo, el que mató a tantos de nosotros, ahora está en nuestro poder. Los presentes ya medio borrachos exigieron, traigan a Sansón para que nos divierta. Así que lo sacaron de la prisión para que los entretuviera y lo pusieron de pie entre las columnas que sostenían la azotea. Sansón le dijo a un joven sirviente que lo llevaba de la mano, pon mis manos sobre las columnas que sostienen el templo. Quiero recostarme en ellas. Ahora bien, el templo estaba totalmente lleno de gente, lo que dijo Juan, como unos 3,000 hombres y mujeres, gobernantes y demás, que estaban allí entreteniéndose. Me imagino las carcajadas, trago va, trago viene, lo que sea. Y miren algo tan importante. Entonces Sansón oró al Señor y dice, Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Tremendo. O sea, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Porque claro, yo me imagino que Sansón allí en la mazmorra, moliendo lo que lo pusieron a hacer, todo porque obviamente no lo dejaron en paz, porque era un pueblo cruel. Y dice, acuérdate de mí otra vez, oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis 2 ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las 2 columnas centrales que sostenían el templo, las empujó con ambas manos y pidió en oración, déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Tremendo. Marcelita nos repite el Sí, eso capítulo está y el texto para tener. Capítulo 16 del libro de Jueces y específicamente la oración en el versículo 28. La oración de Sansón. Uy, no, eso a mí, Dios mío, Señor, uy, no. Tremendo, tremendo. Y bueno, nos vamos a ir buscando algunas conclusiones, algunas aplicaciones. Lo que yo podría mirar, de acuerdo a lo que ha expuesto Marcelita, lo que se ha indicado también, es que definitivamente Dios, que es amor, que es misericordia, que todo lo puede, que es lleno de gracia, que Él busca siempre el amor por su pueblo, escogió a Sansón. Desafortunadamente, falló, como podemos fallar nosotros, pero nos deja una enseñanza, es que si Dios nos ha llamado a un ministerio, debemos cumplir ese ministerio a cabalidad, es decir, teniendo por fundamento la palabra de Dios, la guía del Espíritu Santo, la doctrina de Cristo, es decir, el Evangelio, pero más que el Evangelio y la doctrina, a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Segundo, claro, nosotros, nuestra condición pecaminosa, nos puede desviar en cualquier momento. Tal vez, como decía Marcelita, pudo faltar orientación de los padres. Tal vez él necesitó una formación o recibió la formación, pero allí se dejó llevar por sus deseos, por sus sentimientos, llamémoslo así, por sus caprichos, por lo aparente, por lo externo. Y esto lo llevó a unos errores tremendos. Sin embargo, él en la cárcel tuvo que sufrir. Y fue un desierto para él, porque dice el Señor que a quienes ama los pone a prueba. Y entonces él pasó la prueba, porque llegó el momento en que por voluntad de Dios, Sansón, ciego, ayudado por los guardias, y esa oración tremenda, Marcelo. Esa es una oración que realmente lo lleva a uno a pensar cómo Sansón, al final, en esta oración se deja ver que falló,
pide perdón a Dios, pide por un momento, y él es consciente que tiene que morir. Tiene que morir. Pero allí Sansón, con esa oración hermosa, reconoció la grandeza de un Dios, reconoció que él tenía que cumplir una misión, reconoció que podía tener la misericordia de Dios en un momento para poder cumplir la misión que Dios quería que él cumpliera y que él desobedeció. Marcela. Sí, la verdad es tremendo y es la misericordia de Dios y lo que podemos, digamos, como esa analogía al presente, si bien tal vez nosotros como hijos de Dios, como ramas injertadas en el pueblo escogido de Dios, no hacemos este tema del nazareo, pero podríamos decir que está vigente, pero de una manera diferente, ¿cierto? Porque nosotros somos apartados. El nazareo es una persona apartada, elegida para honrar a Dios, para glorificar a Dios, para cumplir un propósito específico. Y nosotros como hijos de Dios, que somos parte de la iglesia del Señor, hemos sido apartados y nos debemos diferenciar. Un cristiano que realmente ha nacido de nuevo, que tiene esa vocación de ser hijo de Dios, no anda en borracheras, no anda en discotecas, no anda por allá con personas que nada que ver. No, o sea, realmente está consagrado a vivir una vida que honra a Dios y se aleja de aquellas cosas y conductas que lo puedan llevar a flaquear, que lo puedan llevar a estar atado a las cosas que no agradan a Dios y más bien poder ser luz en medio de esas personas. Entonces, eso lo podemos, es como lo que yo traigo aplicación. Y que si aún hemos fallado, levantemos nuestra mirada a Dios y le pidamos misericordia y que vuelva y que nos restaure porque queremos cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas, que es lo que vemos allí en Sansón, como Dios escuchó ese clamor de Sansón y él cumplió. Dios lo apartó a él y dijo, él va a destruir a los filisteos. Pues mire todo lo que sucedió allí, aún en medio. ¿Pero por qué? Porque Sansón, con sus ojos del alma, no físicos porque no los tenía, ojos del alma, levantó su mirada a Dios y le pidió misericordia para él y para su pueblo, porque obviamente pues esto benefició al pueblo de Israel. Bien, Marcelita, estamos llegando al final del programa y acá en mi WhatsApp nos manda un saludo Raúl desde Londres, Radio W5. Gracias, hermano, porque usted hace también esta propagación de esta enseñanza allá en su emisora. Dios lo bendiga. También de aquí por mi WhatsApp, Carmenza de Sogamoso, ella siempre nos llama. Por aquí tengo otro que vi. Es desde Tabio, Cundinamarca, Ercilia, ella siempre nos llama. Ercilia. Sí. Miremos en WhatsApp de la emisora. Bueno, tenemos acá en YouTube, ahí dice que hay varios usuarios ahí siguiendo la transmisión. Tenemos en Facebook, saludamos a Natalie Hernández, a Hernán Moreno, Alberto Narváez, Elizabeth Cortera, Fuerte Torres, Jorge Wilson Morales y bueno, todos los que se van a conectar a esta transmisión después, porque sabemos que este contenido queda ahí tanto en el muro de Facebook de la emisora Fuego 1130 AM como en el canal de YouTube de Fuego 1130 AM, así que un saludo para todos y que bueno, que haya sido bastante ilustrativo y también bastante edificante lo que acá se habló. También a todos los que están en la señal por los 1130, un saludo. No tenemos reporte de sintonía, pero sabemos que son muchas las personas que están allí atentamente escuchando este tema o que escucharon este tema tan importante. Bueno, entonces Dios nos llama a cumplir una misión, debemos fundamentarnos en la palabra, debemos orar y debemos pedirle a Dios que nos permita cumplir la misión que Él nos ha dado. Así nos enseña Sansón. Marcelita, gracias por sus aportes, su enseñanza. Agradecemos a Lorena en el Control Master y les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte en el Impulso. Hasta otra oportunidad. Bendiciones. Bendiciones.